you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. Al ritmo de Impossible de James Arthur, arrancamos este podcast donde voy a hablar sobre Cabo de Hornos, que es muy complicado de ir. Como dice la canción, is impossible. What I hoped would be impossible. Un lugar con viento. Así se puede describir el Cabo de Hornos, pero solo se lo despojamos de su historia, su ubicación, su cultura y su significado. Y si nos olvidamos de las miles de personas que dejaron la vida mientras buscaban conectar dos océanos. Es decir, si lo vaciamos de su identidad. Pero no es el plan que tengo. El Cabo de Hornos se ubica en el extremo meridional de América, allí donde las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico se confunden, donde el cono sur encuentra su vértice. Está a más de 100 kilómetros al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego y pertenece a Chile. Más al sur, la Antártida, a unos 650 kilómetros. A diferencia de otros cabos emblemáticos, el de Hornos no está conectado con el resto del territorio continental, sino que es una isla. Finisterre, Buena Esperanza y Lewin, por ejemplo, se encuentran unidos a las porciones continentales de España, Sudáfrica y Australia, respectivamente. No es el caso de Cabo de Hornos, y esa es una de sus peculiaridades. Por la ruta marítima en la que se encuentra Hornos, han cruzado las embarcaciones que rodearon el sur de América. Para comprender lo extremo de este entorno, podemos compararlo con otros continentes del hemisferio. El Cabo de las Agujas, el punto más meridional de Sudáfrica, se ubica sobre el paralelo 34 sur. La isla Stewart, al sur de Nueva Zelanda, sobre el 47. El Cabo de Hornos, en cambio, está en el paralelo 55, unos 2.000 kilómetros más cerca del polo sur que el Cabo Africano. Para los marinos, se trata de un lugar único por sus condiciones climatológicas. Los fuertes vientos pueden alcanzar los 80 nudos, lo que equivale a casi 150 km por hora. Se generan enormes olas que pueden llegar a los 30 metros de altura. Además, según la época del año, es posible encontrar icebergs, lo que constituye un peligro adicional para la navegación. Durante siglos, el Cabo de Hornos fue una de las principales rutas comerciales del mundo. Fue descubierto en 1616 por un barco neerlandés. Por aquel entonces, permitió sumar una alternativa al estrecho de Magallanes. Por allí también se conectan el Pacífico y el Atlántico, al norte de la isla Grande de Tierra del Fuego. Pero, como su nombre indica, sus pasos son angostos, lo que dificultaba el paso de los barcos grandes. Hornos, en cambio, da inicio al pasaje de Drake, una amplia zona por la que se puede cruzar con mayores márgenes a cada lado. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta las dificultades climáticas. Los vientos y las corrientes pueden crear enormes complicaciones. Tal es así que se estima que esta zona fue testigo de 800 naufragios y 10.000 muertes. En los siglos XVII, XVIII y XIX fue una región de gran tránsito marítimo. Su importancia decayó a partir de la inauguración del Canal de Panamá, en 1914, lugar por el que actualmente se conectan los dos océanos más grandes del planeta. Sin embargo, cuando llegaron los europeos, la región no estaba deshabitada. Existía un pueblo indígena, los Yaganes, también conocidos como Yámanas. Habitaban la zona comprendida desde el sur del canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos desde el año 4000 a.C. Se dedicaban a la recolección, caza y pesca, no eran agricultores. Recorrían los canales mediante canoas que fabricaban a partir de las cortezas de los árboles. Dentro de esas canoas encendían pequeñas fogatas para protegerse del frío. Esto dio lugar a que siglos más tarde se denominara Tierra del Fuego a la isla más grande de la región. Para conservar el calor corporal, los yaganes también utilizaban grasa de lobo marino, y aunque usaban algunas pieles para lidiar con las bajas temperaturas, dejaban casi todo su cuerpo desnudo. Es difícil solo visualizarlo. Vivían en un clima gélido, húmedo y ventoso, y aún así, los habitantes elegían estar casi completamente desvestidos, algo impensable para casi cualquier ser humano de nuestros días,
que no posee un cuerpo tan adaptado a ese entorno. El pueblo yámana nunca fue muy numeroso, pero la llegada de los europeos produjo una caída drástica en la población. La explotación de las ballenas hizo que los locales tuvieran a su disposición cada vez menos alimentos. En el siglo XX ya eran muy pocos y se concentraron en la isla Navarino, justo al sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Los yaganes hablaban su propio idioma, que fue muy estudiado por lingüistas por la cantidad de palabras identificadas. Además, según el libro Guinness de los Récords, esta lengua posee una palabra con una marca muy particular. Mamilapinatapai es considerada la palabra más concisa del mundo, según esa publicación. Si bien es difícil de traducir, significa algo así como una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. El idioma yagán tenía una particularidad. Solo había una persona en el mundo que lo hablaba. Se trataba de Cristina Calderón, quien se crió con esa cultura y con apenas 9 años aprendió español. Varios de sus familiares fallecieron y desde la muerte de su hermana ya no tenía con quién comunicarse en su lengua materna. En ese entonces era un problema muy grande, ya que, cuando falleciera, desaparecería también un idioma. Finalmente esto sucedió. El 16 de febrero de 2022, 93 años después de su nacimiento, Cristina buscó transmitir la lengua y tuvo apoyo de varios familiares y lingüistas. Sin embargo, no quedaron hablantes nativos y se perdió buena parte de la riqueza de esa lengua. De vuelta en la isla de Hornos, en la actualidad está controlada por la Armada de Chile. Allí vive un militar de ese país con su familia y el puesto rota una vez al año. Cuentan con una casa, sala de radio, capilla y, claro, un faro. Es posible visitar el lugar ya que regularmente llegan cruceros. Sin embargo, por más que uno lo contrate, no está asegurado el desembarco. Es que el tiempo es muy cambiante y a veces resulta imposible llegar a la isla. Como no hay un puerto, el barco permanece alejado y hay que acercarse en pequeños botes. Para comprender la magnitud de este lugar, es una buena idea la entrevista de Sean Chandler, un bloguero de viajes quien tuvo la oportunidad de estar allí. Él cuenta: la sensación es extraña. La primera vez que fui estaba en un barco muy grande. Era como un lugar con viento. Sin embargo, luego pudo regresar y poner un pie en el terreno, y la experiencia fue otra. La vez que desembarqué en el Cabo de Hornos, ahí lo sentí. Encima venía una tormenta. Te das cuenta de que es un lugar muy poderoso. Cuando iba en un gomón y estaba llegando al Cabo de Hornos, te inspira un gran respeto. Piensas en todas las personas que murieron ahí, todos los que pasaron y encallaron, naufragaron. Las veces en las que yo estuve, el clima estaba difícil, pero me imagino que si el clima está bien, cosa que no debe ser muy habitual, conocer todas las historias te obliga a tener respeto por el lugar. Recuerda Sir Chandler, fuente de consulta de millones de viajeros durante años. En la isla también hay un monumento con la silueta de un albatros. Se trata de un ave propia de la zona, lo mismo que el petrel antártico. La flora y la fauna han tenido un enorme desarrollo. A esto se debe la riqueza del ecosistema marino en la región. Muchos animales se alimentan de las algas, lo que da lugar a una cadena que se ha visto fortalecida. En algunas de las islas, además, no se han introducido especies foráneas, como sucedió con los castores más al norte, que producen destrozos e impactan negativamente en el ecosistema. Además, se han creado grandes zonas protegidas. Por ejemplo, en 2018 Chile creó el Parque Marino Islas Diego Ramírez Paso Drake. Cuenta con nada menos que 140.000 km², una superficie más grande que la de toda Nicaragua. Se llama así porque incluye justamente a las Islas Diego Ramírez. Se trata de un grupo de pequeñas islas que están 100 kilómetros al suroeste de Hornos. Históricamente se ha considerado al Cabo de Hornos como el punto más austral de América. Sin embargo, el islote Águila, dentro de Diego Ramírez, está aún más al sur, también dentro de la placa continental sudamericana. Por eso, a nivel geográfico, Hornos no tendría el récord de ser el extremo meridional del continente. El cruce del Cabo de Hornos es también un gran desafío para la navegación deportiva. Es un lugar muy especial para quienes buscan hacer una circunnavegación a todo el planeta.
Poder completar esta travesía constituye uno de los retos máximos para los navegantes. Los mencionados cabos Buena Esperanza y Lewin son los otros puntos clave del recorrido que se sigue haciendo hasta nuestros días. Porque el Canal de Panamá podrá haber cambiado las reglas de juego de la conectividad, pero para los deportistas, la experiencia de atravesar el Cabo de Hornos es única. Es, como hemos visto, mucho más que un lugar con viento. Y hasta aquí el podcast de hoy, pero como siempre, una breve curiosidad. ¿Sabéis lo que son los Capornias? La Asociación Internacional de Capornias es una asociación de marinos que han atravesado el Cabo de Hornos. En 1937, en Saint-Malo, Francia, se fundó una organización que agrupaba a los capitanes de veleros que cruzaron el Cabo de Hornos. Posteriormente, esa institución pasó a denominarse Amicale, cuyos integrantes se reunían para confraternizar y también rememorar sus experiencias marineras. Por diversas razones, la organización Cofradía de Capitanes cesó sus funciones en el año 2003. En el año 1987, en Chile se fundó una organización muy similar a la Amicale, estableciéndose como requisito necesario para ingresar a esta noble institución el haber cruzado el meridiano del Cabo de Hornos al mando de una nave de cualquier tipo. Su primer presidente fue el almirante Jorge Sepúlveda Ortiz. Y hasta aquí todo, espero que os haya gustado y no os olvidéis de seguirme y votar para el próximo podcast. ¡Chao!